Domingo 14 de julio. Con ustedes el profesor Ramón Romero, que te invita a suscribirte a este canal de YouTube, Ramón Romero. Y dale clic a la campanita y evangelice, invitando a otros a que estudien con nosotros, suscribiéndose. Lección número 3, controversias. ¿Recuerdan lo que hablamos ayer? ¿Quiénes son los que originan las controversias? El texto para grabar en la memoria es: también les dijo, el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Así que el dueño del sábado, o el hijo del hombre, es el dueño también del sábado. Marcos 2, 27 y 28. Te agradecemos, Padre amado, por enviar a tu Hijo a enseñarnos la verdad cardinal de que no hay salvación fuera de ti. Y no hay salvación fuera de ti porque no es una actitud egoísta, sino que tú eres la salvación encarnada. Cuando te aceptamos a ti, estamos aceptando la verdad del sábado porque tú lo guardaste. Así que enséñanos a aceptar, asimilar tu sana doctrina, porque en Jesucristo nuestro Señor te lo pedimos. Amén. Para hoy domingo, la curación de un paralítico. Vamos a explicar texto por texto el capítulo 2 del Evangelio según San Marcos. Dice: y entró Jesús otra vez en Capernaum o Cafarnaúm. ¿Por qué ese sitio? Porque Cafarnaúm era el principal centro judío y el centro de operaciones de Jesús, de Galilea. Y después de algunos días se había corrido la voz de que Jesús estaba en casa. ¿En qué casa? Jesús estaba en la casa de Pedro. Usted lo puede buscar en el libro El Deseado de Todas las Gentes, en la página 232 a la 236. Especialmente la 236, 234 a 236. Dice que Jesús estaba en la casa de Pedro. ¿Qué hacía Jesús allí? Jesús moraba en la casa de Pedro. ¿Y cómo era la casa de Pedro? Un lugar de lujo, no, un hogar sencillo. Un hogar cuyo techo estaba elaborado con ramas y tenía un techo fácil de quitar porque no era de concreto, no era de bloque, era paja que cubría el techo. Y se juntaron a él muchos y no cabían en la puerta porque al ser una casa hecha de rama, tenía que ser pequeña, porque la rama no soporta mucho el peso que tendría sobre él o sobre ella. Ya no cabía ni aún en la puerta y les predicaba la palabra. ¿Qué hacía Jesús en la casa de Pedro? Predicar la palabra. ¿Qué palabra? Palabra de Dios. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era traído por 4. El libro Ministerio de Curación, en la página 52, dice que este paralítico, su carne estaba podrida y estaba moribundo. No se podía valer por sí mismo para acercarse a Jesús, a menos
que recibiera el auxilio de 4 hombres. Eso me da la impresión de que este hombre pesaba un poco. Y como no podía llegar a él a causa del gentío, destecharon donde estaba y haciendo una abertura, se quitaron el techo, las ramas que conformaban el techo, y dice que lo bajaron en una estera. La estera era de paja. Pero el deseado de todas las gentes, página 235, nos dice que este hombre se estaba muriendo. Por eso es que no habla. Y viendo Jesús la fe de ellos, ¿la fe de quiénes? De los 4. Dice al paralítico, ahí no dice hijo, en el griego dice mi hijo querido. Para Dios, hasta los moribundos son hijos queridos de Él. Mi hijo querido, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué Jesús dijo tus pecados te son perdonados y no dijo levántate y anda? Porque la enfermedad que tenía había sido el producto de su vida pecaminosa. De su vida pecaminosa. Entonces Jesús tenía que eliminar primero la causa de su situación, que era el pecado. Este hombre, la vida pecaminosa le había malogrado la fe y le había malogrado también el deseo de vivir. ¿Por qué? Porque los escribas y fariseos enseñaban que un paralítico era la maldición de Dios y que estaba purgando algo que había hecho en la tierra, por tanto no merecía ni que se orara. Y ese hombre, con esa estigma de los fariseos contra él, yo estoy así porque soy muy pecador, yo estoy así porque la maldición de Dios descansa sobre mí. Eso crea un estado de angustia, un estado de sentimiento de culpa, y un estado excesivo sentimiento de culpa, y un estado de no querer vivir. Hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Cuáles pecados? El sentimiento de culpa real. Y estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales, pensando, en el texto griego dice, discutían o debatían en sus corazones. Ya comenzaban a pensar, este hombre está diciendo que, ¿quién lo faculta a él para decir tus pecados te son perdonados? Versículo 7. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solamente Dios? Jeremías 31:34 dice que el único que puede perdonar pecados es Dios. Y basado en eso, los escribas, que eran acólitos de los fariseos, esos intérpretes de la ley, y la ley está compuesta no por 10 mandamientos, son por 613 mandamientos, y nosotros sabemos interpretarlos. Mis hermanos, el perdonar pecados tiene que ver con el primer mandamiento de la ley de Dios. Y Cristo, según ellos, estaba violando el primer mandamiento de la ley de Dios, que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Él es un transgresor del primer mandamiento y en consecuencia de toda la ley, decían los escribas. Y conociendo luego Jesús, el texto griego, conociendo con seguridad, Jesús en su espíritu, que estaba
pensando dentro de sí mismos, ¿por qué pensáis vosotros? Les dijo estas cosas en vuestro corazón. Porque el Padre le revelaba todo a Jesús antes de que sucediera. ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico tus pecados te son perdonados? ¿O decirle levántate, toma tu lecho y anda? Pero mire, para que sepáis que el Hijo del Hombre, ¿quién es el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre es el que menciona Daniel 7, 13 y 14, que estaba con el anciano de Días, quien recibió el reino del anciano de Días allá en el juicio. Como el Hijo del Hombre, que es aquel que estuvo con el Padre en el principio, tiene autoridad en la tierra para perdonar los pecados. Entonces mira al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho, que era una estera de paja, y vete a tu casa. Entonces él se levantó en el acto, enseguida, y tomando su lecho, que era una estera de paja, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Hermanos, dice el deseado en la página 236 que los fariseos presentes estaban atónitos y abrumados por la derrota que habían recibido, de que Jesús no solamente perdona, sino que también sana. Los fariseos veían que no había oportunidad de exacerbar a la multitud con sus celos, porque el milagro producido en favor del hombre, a quien ellos habían entregado a la ira de Dios, había impresionado de tal manera a la gente que por el momento ellos se olvidaron de los rabinos. Y viendo que Cristo poseía un poder que ellos habían atribuido solamente a Dios, la amable dignidad de los modales de Cristo estaba en marcado contraste con la altivez del porte de ellos, porque estaban desconcertados y avergonzados y reconocían que ellos no lo confesaban, pero sabían que estaba en la presencia de un ser superior que perdonaba y levantaba a los muertos, como también a un paralítico que estaba moribundo. Cristo le habló a un moribundo, porque para Dios en su presencia no puede haber ni moribundos, ni muertos, porque Él es la resurrección y la vida, y el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Ellos salieron de la casa de Pedro para inventar nuevas maquinaciones con el fin de silenciar al Hijo de Dios. Hijo de Dios es un término aplicado a Jesús como representante de este planeta en las cortes celestiales. ¿Qué lección podemos sacar del estudio de hoy? Oh, mis hermanos, la lección que podemos sacar del estudio de hoy es que no hay nada imposible para Dios cuando tenemos fe en acercarnos a Él, viviendo siempre para interceder por nosotros. Hay poder en Cristo. Los dolores, las tristezas, Él las puede mitigar y eliminar con solamente ir con fe a sus pies, que es la cámara de audiencia o la oración. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude a creer de todo corazón que Cristo tiene poder para sanar y salvar a todo aquel que le invoca. Para mañana, lunes, el llamado de Leví y la pregunta sobre el ayuno. Que Dios nos bendiga en este domingo 14 de julio.